Bien, vamos a continuar. Vamos al dolo eventual. ¿Qué es el dolo eventual? Acá yo le puse a ustedes en el cuadrito. Dice, el autor conoce y se representa la posibilidad de que el resultado se produzca y lo acepta como posible al, al resultado, ¿no? Por ejemplo, en el caso doctrinario que proviene de un autor austríaco, el caso de los mendigos rusos. Es decir, los mendigos rusos eran unos que mutilaban la pierna de los niños a los efectos de mendigar, así la gente le daba lástima y conseguían dinero. En muchos de estos casos se gangrenaban, había que cortarles la pierna, inclusive algunos se morían. Es decir, en esos casos los mendigos aceptaban la posibilidad de que le corten la pierna a los chicos o aceptaban la posibilidad de que se mueran y la aceptaban como posible, ¿no? Es decir, se representaban el resultado como posible, pero no obstante seguían con su acción, seguían adelante con su acción. El caso del doble eventual, fíjense, está disminuido tanto el aspecto cognoscitivo como el aspecto volitivo. En realidad, por eso es tan discutido, en realidad en el dolo eventual el resultado en realidad no se quiere ni como de primer grado ni de segundo grado, como dolo directo. Por eso es tan discutido y debatido, porque inclusive el conocimiento del resultado, la representación del resultado es como posible, no es segura, ni siquiera es segura. No es seguro el conocimiento, no es seguro la voluntad, por eso está tan discutido el dolo eventual. Además, una creación jurisprudencial o doctrinaria que se aplicó, y es muy peligrosa porque se aplicó, por ejemplo, para perseguir a los disidentes en la época de los nazis, por ejemplo. Y se aplicaba a los disidentes el dolo eventual, cuando había casos, por ejemplo, de culpa temeraria o de imprudencia grave. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Por ejemplo, acá en muchos casos donde se impone la criminología mediática, es decir, las explicaciones de los por qué ocurren los delitos que dan los medios de comunicación, que son absolutamente falsos. Después lo vamos a ver cuando hagamos la monografía sobre criminología mediática, que ustedes van a tener que hacer, después les voy a dar las consignas, tipo julio, agosto. Suceden los accidentes de tránsito, en las famosas picadas o cuando hay exceso de velocidad, fundamentalmente cuando se trata de jóvenes que vienen ebrios o falopeados, como ustedes quieran llamarlo, o directamente sobrios pero con exceso de velocidad y atropellan a alguien. Y bueno, los primeros momentos que aparece la muerte de la víctima, sobre todo si es joven o si es una madre con su hija, o si es alguien que lo pueden presentar como una víctima vulnerable. Entonces, en los primeros momentos hay una consternación, tanto de la víctima, que no dejan elaborar su duelo. Hay un acoso de la prensa respecto de familiares, tanto del imputado como de la víctima. Piden la pena de muerte, linchamientos, y bueno, toda la parafernalia que ya sabemos que sucede. ¿Y qué tiene de justo y legítimo? ¿Qué parte de justo y legítimo tiene este requerimiento de la sociedad en cuanto a los homicidios culposos que pueden ocurrir? Tiene una parte para la víctima, obviamente, que tiene una parte considerable, pero hay víctimas que hay que dejarle elaborar el duelo y después pasa el tiempo y lo van elaborando, y inclusive con encuentro con el imputado. Hay varias maneras de abordar los conflictos, no solamente con cárcel. Es más, lo abordás con cárcel, no sirve, sabemos que no sirven absolutamente para nada la cárcel porque deteriora psíquico y físicamente, no soluciona el conflicto ni para la víctima ni para el imputado. Y en los casos de culposo es precisamente donde el proceso composicional podría, ya lo vamos a ver en procesal, podría solucionar varios de estos problemas.
Pero bueno, la criminología mediática no deja hacer porque no nos deja pensar ni a las víctimas ni al público, a nosotros, ¿no? Salvo que a nosotros nos ocurra, lo vivamos lo vivamos en carne y hueso nosotros, nuestros hijos, nuestros sobrinos o algún amigo o alguien del barrio, ahí sí empezamos a pensar en las garantías y cómo abordar racionalmente los conflictos que no sean linchamientos o venganza pura. Bueno, esta discusión la vamos a ver en procesal penal. Lo que quiero decir acá es que la inmensa mayoría de los jueces y sobre todo los fiscales, eh, que cada vez bueno, tienen más protagonismo porque el sistema acusatorio adversarial es importante, la responsabilidad que tiene el Ministerio Público Fiscal en esto. La inmensa mayoría piden en todos estos casos homicidio, que hay homicidio simple porque hubo dolo eventual. Pero estos primeros casos, los primeros momentos, para que las fieras no se le vengan encima a los fiscales ni a los jueces. Después, cuando se hace el juicio y está después de transcurrido, cuando ya sale de la televisión el caso, no existe más en la realidad virtual. Es como que estamos viviendo una época donde lo único que existe es lo publicado, la realidad virtual. Lo otro no existe, como si no existiera. No es que deja de existir, existe, pero parecería, para la opinión pública, parecería que no existe. Después lo vamos a estudiar esto en la criminología mediática. Decía, lo caratulan como dolo eventual, ¿para qué? Para dejarlo preso. Cuando es inocente, porque todavía todos somos inocentes hasta que nos demuestren, el Estado tiene que demostrar tu culpabilidad. Entonces estos pequeños monstruitos parecería que saciamos la sed de venganza de la opinión pública y lo dejamos detenido. ¿Hasta cuándo? Hasta el juicio. Entonces hasta el juicio generalmente, en la inmensa mayoría de los casos, es exactamente al revés. Porque los jueces no son tontos y corren su propia responsabilidad. Es decir, porque cuando a un juez le inician un jury no hay ninguno atrás. No hay ninguno de la opinión pública que hablaron disparates en los comentarios, si hay que matarlos, si hay que utilizan esto. Bueno, toda esa gente desaparece por completo, son unos cobardes que ponen la cabecita enseguida que se esconden, ¿no? Porque son ignorantes, son absolutamente. No estoy ignorante no solamente porque no fueron a la escuela, no estoy hablando de ese ignorante, porque estoy hablando de la ignorancia supina y de cómo se dejan manipular por los medios de comunicación. Bueno, vamos a ver en criminología mediática. Quédense tranquilos para explicarlo mejor. Lo que les digo es que cuando estos casos llegan a juicio, no se puede demostrar el dolo. Es imposible, es decir, porque te exigen el dolo, no se puede demostrar el dolo. Entonces, ¿qué hacen? Lo condenan, ya estuvo 6 meses preso, 8 meses, entonces lo condenan sí o sí a 8 meses de prisión, de cumplimiento efectivo para un soberano disparate, donde en realidad tendría que haber condena a ejecución condicional o inclusive ser sometido a un procedimiento de conciliación o reparación. O si no, directamente en algunos casos se absuelven, porque son casos de culpa temeraria o imprudencia temeraria, es decir, hay una clarísima violación del deber de cuidado. En estos casos no hay dolo, es muy claro que no hay dolo, es decir, para que haya dolo yo tengo que querer el fin, como matar con ese auto, querer matar a esa persona en esa circunstancia de tiempo, modo y lugar. Es un soberano disparate ponerle dolo. Por eso este dolo eventual es un concepto ambiguo que puede servir para cualquier cosa. Por eso se propone doctrinariamente suplantar y hacer distintos grados de imprudencia. Es decir, lo que dice Zaffaroni, para estos casos existen lo que se llama la culpa o imprudencia temeraria. Son los casos hay distintas violaciones de deber de cuidado. En este caso, si yo objetivamente estoy mirando ese accidente cuando vienen en picada 2 coches y hay uno parado que está el bebé con su hija y en semáforo en rojo y uno golpeo de atrás, yo voy a estar filmando, estos vienen a 150 y matan a la mamá y a la hija. Y yo desde el punto de vista objetivo, es dominabilidad. Parecería que
hay una previsibilidad objetiva. Yo estoy, recuerde que la dominabilidad, como presupuesto objetivo para dominar el hecho con los dolosos, la dominabilidad supone, se hace el tercero, el juez, un tercer observador imparcial, que en el momento del hecho observa un plan racional de matar. Si cualquiera diría, pero estos tarados se están dirigiendo a 150 y se están dirigiendo al Fiat 600 que está parado con los dos chiquitos, ahí, con la mamá y el chiquito. Entonces, objetivamente yo diría, este es un curso causal seguramente que va a ser doloso, es decir, que hay un dominio del hecho. Y sin embargo, cuando me voy al tipo subjetivo, supongamos que hay una extrema imprudencia, ¿no? Una culpa que se llama temeraria, porque desde el punto de vista objetivo es el mismo curso causal como si fuera un homicidio doloso. Objetivamente es como si fuera un doloso, pero subjetivamente no. Entonces no puedo ponerle homicidio doloso, es un homicidio grave, imprudente. Inclusive hasta 5 años podés ponerle ahora con la reforma. ¿Qué más querés? Por eso hay que estipar el concepto de dolo eventual, como en ningún país civilizado, en Alemania, en Italia, y todo eso se está discutido y está excluido de las leyes ya el dolo eventual, porque es muy ambiguo, no es preciso, viola flagrantemente el principio de legalidad, además también la culpabilidad, obviamente, por el grado del injusto que yo voy a tener que tener en cuenta para medir la pena. Recuerden, el grado de culpabilidad, la medida de la pena me va a dar la medida de la culpabilidad me va a dar la medida de la pena. Por eso, para estos casos se llama imprudencia o culpa temeraria. Si querés legislativamente ponerle más pena, pero pero definitivamente no es dolo, ¿tá? Entonces, cada vez que se presenta alguno de estos casos, es una cuestión de prueba del dolo. Para el único dolo que existe es el dolo directo. Va a ser una cuestión de prueba distinguir entre el dolo directo y la culpa imprudente o temeraria, ¿no? Porque hay como una escala de la tipicidad subjetiva. La máxima tipicidad subjetiva es el dolo directo de primer grado. Después viene el dolo directo de segundo grado, ¿no? Después viene el dolo eventual, que está discutido y tendría que desaparecer. Pero entre el dolo eventual, en el umbral del dolo eventual, ahí empieza la imprudencia para abajo. De dolo eventual, imprudencia para abajo. Y hay una zona entre la imprudencia y el dolo eventual que comparten, que se comparten desde el punto de vista objetivo, es lo mismo. Es decir, en los casos que le acabo de dar. Es decir, hay casos de que subjetivamente no hay dolo, es decir, hay una imprudencia que es muy grave, y que objetivamente es lo mismo que un doloso. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista objetivo, yo lo filmo y hay un plan racional de matar. Pero resulta que cuando me voy al tipo subjetivo, estos que venían picando en el coche y que matan a la mamá con el bebé que estaba estacionado en el semáforo, no tenían ningún tipo de representación aceptando como posible cualquier muerte de un bebé o con una mamá, y representar, inclusive hay casos que ni siquiera se representan el resultado, porque pues representación es percibir. Hay casos que están absolutamente, casi están ebrios, y la misma velocidad, por más que son inevitables, por más que lo observe, ya no puedo ni siquiera frenar. Es decir, claramente no es dolo, claramente no es dolo, es una culpa temeraria. Entonces, después cuando veamos los tipos imprudentes, vamos a ver que desde el punto de vista subjetivo, vamos a ver que hay culpa, hay culpa temeraria y no temeraria, ¿no? La temeraria es la que comparte con el dolo, desde el punto de vista objetivo, lo que se llama la dominabilidad, que para los dolosos es el presupuesto del dominio del hecho, y para los culposos el presupuesto de la culpa temeraria. Bien, en definitiva, como podemos reemplazar esto, como dice Zaffaroni, introduciendo la culpa temeraria con el concepto de culpa temeraria, que quedaría cubierto estos casos donde el autor se representa la posibilidad del resultado y no obstante continúa adelante con esa opción y lo acepta el resultado como posible.
Lo que sí, para graficar que hay que descartar alguna doctrina, dice que es como cuando habría una actitud interna diciendo por parte del autor, no me importa un bledo, yo sigo igual, que no me interesa el resultado que pueda causar, cualquier resultado me da lo mismo, no me importa, es indiferente. Bueno, para esos casos están la culpa temeraria, ¿no? Cuando hay una imprudencia grave y una altísima probabilidad de que el resultado se produzca. Pero puede ser entonces que se nos presenta una cuestión de prueba, ¿no? O sea, bueno, puede representar en varios casos donde el autor diga precisamente esto, diga, mire, yo me representé el resultado, pero para mí era razonable suponer, dice que en ese momento, dice el autor, era razonable suponer que el resultado que lo iba a poder evitar. Bueno, bueno, en este caso es el juez el que tiene que decidir conforme a la prueba, a la sana crítica, tiene que resolver si el caso concreto hay elementos o indicios objetivos que señalen que la suposición del autor de que podía evitar el resultado era posible, ¿no? En ese caso, se podría excluir el dolo. Ahora, hay casos de que es imposible excluir el dolo eventual, por más que lo diga el autor. Fíjense el criterio acá, el ejemplo. Supongamos que, bueno, a ver, yo siempre doy el ejemplo de dolo eventual, puede ser, supongamos, dos chicos que estén con un aire comprimido en un picnic y ven a una de las chicas, una compañera de la chica, a la compañera suya, que están hablando con otros y para hacer una broma al que está al lado de que es un amigo de él, una de las pibas estas tiene puesto como un sombrero con un pompón y uno le dice al otro a que yo le doy el pompón y se lo saco a la chica de un tiro para asustarlos también a todos. Y resulta que apuntan desde atrás de un árbol cerquita, 10 o 12 metros, y en lugar de darle el pompón, le dan el ojo a la chica. O supongamos la piba, porque si no sería verdad. Y le sacan el ojo. ¿Qué es eso? ¿Qué juez te va a creer de que vos no asumiste con una altísima probabilidad el resultado? Es decir, en ese caso hay indicios objetivos que demuestran que es irrazonable suponer que vos ibas a evitar el resultado, porque únicamente una extrema confianza en tu idoneidad para pegarle al pompón estando a 10 metros, ¿no? Es muy poco la distancia, salvo por supuesto que seas campeón de tiro, ¿no? O sea, por eso hay que juzgar el hecho desde el punto de vista, si existe o no dominabilidad, desde el punto de vista teniendo en cuenta los conocimientos especiales del autor. Recuerden, no es lo mismo que apunte yo que no tengo ni idea y dispare que sea un campeón olímpico de tiro, ¿no? En ese caso, o como si yo tengo una pistola y le gatillé 5 veces a la cabeza de un amigo que está a 2 metros y diciendo, no, yo sabía que iba a evitar porque le iba a pasar, es irrazonable en ese caso. Entonces ahí sí tienen que, pues es una cuestión de prueba, para no confundir los conceptos con representación posible y
y aceptar como posible el resultado, porque se puede, ¿cómo es? Dar a varias manipulaciones. Bien, entonces los casos que se puedan presentar lo podemos solucionar conforme entonces a estas reglas. ¿Ah? Es decir, la alegación de que no hubo dolo es o no admisible, depende. Si tuvo razones valederas para suponer que iba a evitar el resultado, vamos a decir que no hubo dolo. Ahora, si no tuvo razones valederas, entonces va a decir que hubo dolo, sin entrar a los conceptos de esto, por lo menos hasta que se reforme la ley y podemos decir que y distinguir en los casos de imprudencia grave o culpa temeraria, donde el punto de vista objetivo es igual que la dominabilidad. Bien, vamos a detener aquí la grabación para... Y nos quedaría... Perdone, nos quedaría... los elementos del tipo... Los elementos subjetivos del tipo distinto del dolo, que lo vamos a dar ahora en la próxima grabación. No estoy muy ducho con todo esto.